¿Qué más hay? Hemos hablado un poco en general, ahora vamos a hablar las pruebas moleculares. Vean ustedes que las pruebas moleculares uno va y puede tener múltiples kits. La extracción se puede hacer de manera manual, que requiere un laboratorio muy implementado, que requiere personal que esté adiestrado. Y hay varios equipos que están circulando, pues en el COBAS, el BioRat, ¿no? Hay múltiples STFast, por ejemplo, que les pueden ayudar. Y también hay equipos que son automatizados, ¿no? Que justamente ya hacen la labor prácticamente, te pueden dar resultados muy rápido, en 24 horas tienen los paneles de GeneXpert, por ejemplo, que se están utilizando y que se utilizan acá para tuberculosis. Tienen otros paneles que, como los FilmArrays, por ejemplo, que también están tratando de incorporar ahora ya en su batería de multipatógenos otros agentes de SARS-CoV-2, por ejemplo. Tienen las esferas, ¿no?, de Seegene, por ejemplo. Hay otros varios de estos equipos, pero la importancia es que muchos de ellos, obviamente también por el costo, pero te dan resultados óptimos y con buen valor predictivo. Entonces, en la estructura del gen, vean ustedes que casualmente hay partículas que son detectadas por estas pruebas moleculares. Entonces, en gran parte de ellas puede ir detectando esta RDRP, que es una RNA polimerasa RNA dependiente, que va a ser un target para la detección, y la otra es también esta proteína de envoltura. Pero sin embargo, en la variación de pruebas, hemos tenido acá algunos laboratorios que también están detectando estas porciones ORF, por ejemplo, no ORF, que es el Open Reading Frame, que entonces ustedes van a tener la posibilidad de detección a través de esto, ¿no? Las pruebas rápidas van a ir contra otros targets, como dijimos, en la proteína Spike sobre todo, ¿ya? Y miren ustedes acá un tipo de resultado, ¿no? Porque vean ustedes que este es de una plataforma que se llama BioFire, donde tienen acá los resultados, y vean ustedes la detección genómica a través de secuenciaciones de este gen ORF, como les dije, ORF8, y que puede casualmente ser incluida, ¿no?, en algunos de estas plataformas, ¿ya? Ok. Entonces, lo más importante es por qué salen las pruebas como falsos negativos. Es importante porque en algunos de los estudios no se toman adecuadamente las muestras. Entonces, simplemente para que ustedes puedan aplicar, es necesario que puedan ver algunas de las falencias que no en la toma de muestra de este tipo de pruebas. Vamos a ver un video el cual va a explicarnos un poco cuál es la dificultad en la toma de muestras. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Collecting specimens from the surface of the respiratory mucosa with nasopharyngeal swabs is a procedure used to diagnose COVID-19 in adults and children. The procedure is also commonly performed to evaluate patients suspected of having other respiratory viral infections or certain bacterial infections. This video describes collection for detection of COVID-19. There are no specific contraindications for collecting specimens with nasopharyngeal swabs. However, clinicians should be cautious if the patient has had recent nasal trauma or surgery, has a history of a markedly deviated nasal septum, chronically blocked nasal passages, or severe coagulopathy. Nasopharyngeal swabs are specifically manufactured to have long, flexible shafts made of plastic or metal and tips made of Dacron, rayon, or flocked nylon. It is essential to put on personal protective equipment, or PPE, correctly, and to follow the pertinent respiratory and contact precautions according to both the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, and by your institution. If possible, you should put on and take off PPE in the presence of an observer to make sure that there are no breaks in technique that may pose a risk of contamination. First, put on a protective gown and wash your hands with soap and water, or use an alcohol-based solution. And put on a pair of non-sterile gloves, followed by a protective mask with a rating of N95 or higher, as recommended by the CDC. Finally, put on a face shield for eye protection. All sample tubes should be labeled and the appropriate requisition forms filled out before starting the procedure.
Masks are recommended for all patients suspected of having COVID-19. Have the patient take off her mask and blow her nose into a tissue to clear excess secretions from the nasal passages. Remove the swab from the packaging. Tilt the patient's head back slightly so that the nasal passages become more accessible. Ask the patient to close her eyes to lessen the mild discomfort of the procedure. Gently insert the swab along the nasal septum, just above the floor of the nasal passage, to the nasopharynx, until resistance is felt. If you find resistance to the passage of the swab, back off and try reinserting it at a different angle, closer to the floor of the nasal canal. Insert the swab into the nostril parallel to the palate. The swab should reach a depth equal to the distance from the nostrils to the outer opening of the ear. The CDC recommends leaving the swab in place for several seconds to absorb secretions, and then slowly removing the swab while rotating it. Your institution may also recommend rotating the swab in place several times before removing it. Ask. Entonces, más o menos lo más importante de recordar en este tipo de toma de muestras es el tiempo que ustedes mantienen prácticamente el hisopo y el rodamiento que deben hacer, como están escuchando, puede ser hasta 7 segundos, y tomar una muestra adecuada pues obviamente va a generar una molestia en el paciente, pero es la única manera, ¿no? Entonces ya han visto las contraindicaciones, que eran la coagulopatía en este caso, y si hay una desviación de tabique, pero es una alta causa de falsos negativos. Eso se ha visto en algunos, digamos, en tomas de muestras, sobre todo cuando no hay personal de microbiología para la toma de muestra adecuada. Vean ustedes que si están haciendo ustedes mismos la toma de muestra, tengan esas consideraciones. El video está en la revista New England Journal of Medicine y es importante que tengan su presentación, ¿ok? Entonces vamos a discutir un poco acerca de las opciones para que puedan ver. Entonces, esta es, por ejemplo, la solución que te da, este es el GeneXpert. Dijimos que el GeneXpert usualmente sirve para el diagnóstico, sobre todo acá en Perú, de tuberculosis. Sirve también para pruebas moleculares para detección de cáncer, por ejemplo. También el GeneXpert es útil, está libre en plataformas para diagnosticar resistencia bacteriana también. Y en este caso ahora GeneXpert en su cartucho, una prueba que se llama GeneXpert Express, ¿no? Como ven ustedes ahí, detecta SARS-CoV-2 y la detección va dirigida principalmente contra la proteína de envoltura y el N2, ¿no? Que son los targets de detección. Usualmente es rápido, el resultado está en 45 minutos, ¿no? Tiene una buena sensibilidad a este estudio, ¿no? Y es un cartucho que, bueno, que está sellado y el procesamiento en la máquina pues se podría incorporar a los sistemas que tenemos acá localmente aprovechando esto. Miren ustedes cómo son los resultados para que ustedes puedan ver. Es la detección en este caso de la partícula E, ¿no? Envoltura N2 también, de estas partículas y estas bandas son las que se levantan acá y te indican un resultado positivo, ¿no? En este caso hay un control también que en este caso siempre se pone, que es la SPC, ¿no? Pero estas dos bandas están usualmente positivas. En el caso del control negativo, obviamente solamente está el control, que es el SPC, que es este de acá, y no se levanta la detección cuando uno hace la detección de las partículas, ¿no? No hay esa elevación de las curvas, ¿no? Mucho cuidado también, porque hemos visto algunos resultados de pruebas moleculares que son falsos positivos. Se ha hecho indagación para ver si hay alguna prueba en específico. Sí, como les digo, siempre tienen que complementar, pero las pruebas moleculares podrían dar algún falso positivo con otro tipo de coronavirus. Se ha tratado de ser muy específico y casualmente esta prueba de GeneXpert ha pasado eso. La prueba que utiliza el Instituto Nacional de Salud también no ha encontrado aparentemente otras alteraciones con otros coronavirus, ¿no? Entonces es importante ver eso.